Erev Tov, Jodesh Tov, Mevorach. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Que tengamos el mérito de poder estudiar para rogar por la liberación inmediata de todos nuestros cautivos. Creo que 59, si no me equivoco. Ante todo y por sobre todo, nuestro pedido. Y para que Yehi Shalva Bejelech, Shalom Bejelech, Shalva Be'armenotaich. Como dice David Amelech en su Teilim, para que haya paz entre tus ejércitos y la quietud entre tus palacios, la paz externa y la paz interna. También eso necesitamos pedir para todo nuestro Am Israel, que se debate en horas complejas, en horas difíciles, en tiempos en los cuales la mano del enemigo de este Amalek, que tiene que ver con este mes de Adar en particular, se hace sentir más y más. De todas maneras, este Amalek, Asher Kareja Baderech, como dice la Torá, este Amalek que te ha atacado en el camino sorpresivamente, Kareja quiere decir dejando todo liberado al mikre, a la casualidad y a las circunstancias de la casualidad. Kareja, que viene de la palabra kor, que quiere decir que te ha enfriado. Tal vez Amalek haya logrado una vez más en todo este periodo el enfriar algo que renace cada día con cada liberación o lamentablemente con cada sepultura, volver a Esaf el Abotab, a reunirse con sus ancestros en la sagrada tierra de Israel. Pidamos para que nuestros Hayalim, nuestros hijos, nuestros nietos estén de regreso en casa sanos y salvos. Pidamos para que no volvamos a escuchar de piguim, de ataques terroristas en plena luz del día, en cualquier localidad, norte, sur, este, oeste. Pidamos al Boré Olam y digámosle, Dai letzarotenu. Maspik, suficiente para nuestras angustias y desgracias. Es un tiempo en el cual necesitamos, por sobre todas las cosas, Ani Hashem Rofeja. Así dicen los Jajamim, que es la sigla del mes de Adar. Aleph, Dalet, Resh. Aleph de Ani, yo. Dalet de Hashem, que es una de las denominaciones de Hashem, cuando dice la Dalet sola con el apóstrofe, y la Reish Rofeja, yo soy quien te cura a ti, porque necesitamos curar el cuerpo y el alma de toda una nación, y estoy seguro y estoy convencido que esta nación se habrá de levantar una vez más, después de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto desastre, de tanta desunión. Digamos la fuerza de que el estudio de Torah cada semana nos permita a nosotros realmente allegarnos a todo lo que representa el escenario vital, que es que podamos llegar aquí, para eso llegamos a la tierra de Israel, para construirnos y para reconstruirnos aquí. Permítanme nada más, en una alusión muy particular, dedicar el Sheur de hoy en la bendita memoria de mis padres. Abi Moria, Teret Roshi, Moshe Maharavi Ben Regina, Nishmatot Shel Haim, y mi Morati, Ateret Roshi, del Master Bat Sultana, Nishmatat Shel Haim, que hace 20 años, en su Rosh Chodesh Adar, hace 20 años había en el calendario Adar 1 y Adar 2. Se fueron ambos, se fueron juntos en el camino de la vida y así se fueron juntos en el camino después de la vida. Hoy me toca una vez más recordarlos, junto a la bendita memoria de un cuñado que fue un buen hermano personal y que se llamó Mijael Joaquín Ben Adela, Nishmatot Shuravet Shurachaim. A todos ellos está dirigido parte de nuestro Sheur de hoy. Muy bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos siempre. Este Shabbat Rosh Hodesh es un Shabbat muy especial. Ha sido marcado por la tradición rabínica como el primero
de las Arba Perashiot, el primero de las 4 Perashiot, de los 4 Shabbatot especiales. Shabbatot que tienen que ver fundamentalmente con la estructura del mes de Adar y fundamentalmente la llegada de el mes de Nisan y todo lo que representa en el consenso de Am Israel. Adar y Nisan son 2 tiempos maravillosos, uno que tiene que ver con la curación completa y el otro tiene que ver con el ascenso, la elevación. Nisan viene de Nes, y Nes quiere decir no solamente milagro, sino también un estandarte, una bandera, aquella que se iza a lo alto del mástil. Estamos en este Shabbat que se lo llama Shabbat Shekalim. Y en última instancia, este Shabbat Shekalim es el primero de los 4 y es el Shabbat que coincide con Rosh Chodesh Adar, como es este caso este año, o bien sería el Shabbat anterior cuando comience el mes de Adar. En este Shabbat, obviamente, llegamos a leer una segunda perashá, en realidad una tercera, porque vamos a leer una segunda tratándose de Rosh Chodesh, que se llama Perashat Shekalim, que está en el libro de Shemot también, en la perashá de Kitizá, en el capítulo 30, los versículos 11 al 16, nada más, 6 versículos. Kitizá et Rosh Bnei Israel. Quiere decir, Kitizá cuando eleves la cápita del pueblo de Israel. Y en esta perashá se habla de un escenario muy particular, que tiene que ver con un censo del pueblo de Israel, Lifkudehem, y que tiene que ver fundamentalmente con un censo indirecto, no contar uno a uno, sino contar en forma indirecta por medio de una moneda, que será el Mahatzit Shekel. Vamos a hablar un poquitito de esta realidad de los 4 Shabbatot. Nos dice el Netivot Shalom, Inyan Kriyat Arba Perashiot. ¿Por dónde pasa el escenario de la lectura de las 4 Perashiot? El tema de las 4 Perashiot tienen atesoradas dentro de sí temas sumamente elevados, como dice en el libro sagrado. Y nosotros hemos recibido por una tradición de los tzadikei emet, de los hombres justos y de la verdad, que estos Shabbatot que vamos a vivir a lo largo del mes de Adar, Adar tiene 5 Shabbatot, de los cuales 4 son Perashiot especiales. Estos 4 Shabbatot, dice, son un nivel muy elevado, y así lo dijo, ¿quién podría sino decirlo? Una de las mayores luces que a mí personalmente me emocionan leerlo en su pensamiento, en sus libros. Rabbeinu Kadosh Rabbi Pinjas de Koretz, Zehutó Yagen Alenu, una de las grandes luminarias del mundo del Hasidut, que a lo largo de todo el año no se dan manifestaciones del Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad, tan clara como en estos Shabbatot. Que por cierto, todo esto está por encima de nuestra percepción, poder entender el sentido que está oculto en ellos. Y dice Netivot Shalom, que hagamos el esfuerzo por explicar estos temas, que aparentemente leer estas Perashiot, Shekalim, Zahor, Pará Adumá y Ajodesh, leer estas 4 Perashiot en particular, Einam era Lezikaron, no son sino para qué, para recordar, son evocativas. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la realidad entre la memoria o esa mega iluminación que tiene que ver con sentidos existenciales muy elevados? Etzem Ha'inyan dice, la esencia de todo esto necesita ser explicado. Mashekorim Perashiot Elu Batorá, de por qué se leen estas Perashiot en la Torah. Porque todas estas son mitzvot prácticas que hay que cumplirlas en la acción concreta. ¿Y qué tiene que ver con leerlas en la Torah? Fundamentalmente Perashat Zahor,
no este Shabbat, el Shabbat que viene, que es Tetzaveh, la perashá de la semana, y Zahor. Zahor es el Shabbat anterior ¿a qué? A Purim, como sabemos. Y dice, Perashat Zahor, todos sabemos que es una mitzvah de Oraita, es una mitzvah de la Torah. Entonces dice, Inyan Kriyatam mi de Oraita. Dice, ¿qué significa que es una mitzvah que depende su cumplimiento de la Torah? ¿Y qué son estas mitzvot más que las restantes mitzvot? Que en el tiempo del Galut, en el tiempo del exilio del pueblo judío, prácticamente se han anulado su existencia en forma concreta y, por supuesto, no se han establecido lecturas especiales de la Torá. O sea que estos Shabbatot tienen algún mensaje muy trascendente. Y más aún, dice Netivot Shalom, agregando a sus preguntas, es un camino explicativo muy común a la Barbanel, todo lo que hace el Netivot Shalom, nada más que la Barbanel tiene otro sistema de presentar la temática. Madúa Corín Perashiot de lo Davka Shabbatot. ¿Por qué se leen estas Perashiot precisamente en Shabbatot? El contenido de Shabbat Shekalim lo vamos a tener Shabbat a la mañana y lo vamos a ver. Pero saber por qué se leen estas perashiot en Shabbat también es importante, me parece. Aparentemente sería preferible leer cada perashá en su tiempo. Perashat Shekalim, el primero de Adar. ¿Por qué? Porque dice la Mishnah, la tradición oral, Be'ajat Be'adar, Mashmi'im ala Shekalim. El primero de Adar se hacía correr la voz de los Shekalim. De los Shekalim quiere decir cuando se ofrecía la donación. Entonces dice, bueno, el primero de Adar tendremos que leer Shekalim. Perashat Zahor, Zahor et Asher Asaleja Amalek, la Perashat de Zahor, tenemos que leerla en Purim. Y Perashat HaJodesh, HaJodesh Azelachem, este mes es para vosotros, en Nisan. ¿Y por qué tenemos que leerlas en Shabbat precisamente? Bueno, Shekalim, ustedes me van a decir, coincide, Rab, es el primero de Adar y leemos al Perashat Shekalim, maravilloso. Pero Zahor la leemos el Shabbat que viene y Purim es el otro viernes, eventualmente. Y a Jodesh va a coincidir con la víspera de los Jodesh y no con, con el primero de Nisan. Y entonces nos dice Netivot Shalom, Tajlit Kol Torah. La meta, el objetivo de toda la Sagrada Torá y de las 613 mitzvot es llevar al Yehudí a cumplir una mitzvah en particular. ¿Cuál es esa mitzvah? Devekut ba'Hashem. Que yo me pueda fusionar con el Todopoderoso. Davek. Davek es como pegarme, unirme, como lo quieren ustedes transmitir. Esa es la mitzvah. Que todas las mitzvot que el Yehudí ha de cumplir vienen a prepararlo, vienen a prepararme a esa tarea y a llevarme a ese punto. Y Bimiuhat, y fundamentalmente, esto se trata en los temas que fueron dichos en las cuatro perashiot, Shekalim, Zahor, insisto, Pará y Ajodesh, que son cuatro temas esenciales que traen al judío a ese objetivo que pueda sentirse unido con el Todopoderoso. Y estas mitzvot, cuyo contenido interior y la neshama, el alma de las mitzvah, es cómo Israel habrán de unirse a Kadosh Baruj Hu, no pueden anularse jamás del seno del pueblo judío. Incluso cuando llegue el tiempo, como ha llegado, de que tenemos que es imposible cumplirlas en forma activa. Quiere decir, si el primero de Adar anunciaban sobre los Shekalim, primero de Adar tenemos que dar Mahatzita Shekel, y hoy no lo podemos hacer, porque no tenemos Bet HaMikdash. Sin embargo, si bien la mitzvah en sí no la podemos cumplir, Penimiut inyanam kayemet lanetzach. El sentido interior existe para siempre, por toda la eternidad, porque eso será imposible que se anule, porque sin estas mitzvot, shabbatot especiales, no hay existencia para el pueblo judío, porque el Yehudí tiene como esa meta poder unirse a su Creador, y esa es toda la meta, este es todo el objetivo de su vida,
y sin eso su vida no es vida. Y esto es el tema de Perashat Shekalim, dice el rabino de Slonim. La mitzvah del Mahatzita Shekel, del medio shekel, une al judío con el Bet HaMikdash. Y ustedes dicen, pero ¿qué Bet HaMikdash? Si no está. Dije, bueno, en forma concreta no está. Pero dice, el Bet HaMikdash es el lugar donde reposaba la presencia divina y el pueblo de Israel que visitaba el Bet HaMikdash se unía a su creador. Como nos dice la perashá de este Shabbat, Terumá, Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betoham. Harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Que por medio del Bet HaMikdash, Israel lograban esa comunión con el Todopoderoso. Y como dijeron nuestros Jajamim, Beazul y Mikdash, Beshachanti, Be Toham, habitaré en medio de ellos. Dicen los sabios, Betojo, lo Neemar. No dice en medio de él, del santuario, sino Betoham. Betoham es en ellos. Quiere decir en cada uno y uno del pueblo judío. Y así también por la tarea de los sacrificios, los korbanot, que se hacían en el Bet HaMikdash, donde todos los amaneceres se ofrecía un corbán tamid del shahar, del amanecer. ¿Y qué hacía ese corbán? ¿Para qué se encendía? ¿Para qué se ofrecía? Al fuego. Para lejaper a la veroche laila, para perdonar las transgresiones nocturnas, no físicas solamente, aquí del pensamiento. Y el talmid del Ben Arbaim y el corbán tamid del atardecer venía a perdonar las averot del día. Esas son más conscientes todavía, las transgresiones del día. Y cada vez que el Yehudí cometía un pecado, ya sea inintencional, Bieshogeg, traía un corbán y se le perdonaba. Y ese perdón hacía que vuelta el Yehudí pudiera volver a estar unido con su Creador. Por lo tanto, el Bet HaMikdash y los korbanot cuidaron siempre la relación entre el Todopoderoso e Israel, que cada vez que esa relación se sentía debilitada por medio de los pecados que no faltan, de las debilidades del pueblo de Israel, allá Joser umitjadesh alideh korbanot hamechaprim. El vínculo volvía. Ese vínculo se renovaba a través de qué? Del corbán, que obviamente producía esa capará, esa sensación de expiación. Así todos los korbanot, todos los musafim, todos los korbanot adicionales de las festividades, todo es lo que viene a denotar y a marcar la relación entre el Kadosh Baruj Hu e Israel. El tema de la mitzvah del Mahatzita Shekel, dice el rabino de Slonim, es que por medio de ella el judío vuelve a conectarse cada año, porque es una mitzvah anual, el Mahatzita Shekel. Todos los años, en el mes de Adar, se juntaba medio shekel. ¿Para qué? Para poder realizar Abodata Korbanot. Con ese Mahatzita Shekel que yo daba hace 3.000 años atrás, o 2.000 años atrás, junto con los otros 1,5 millones de personas, o 2 millones de personas, se compraban los Korbanot para el Bet HaMikdash. Y ese es el cordón umbilical de la Debekut. Así como el embrión está unido a su mamá con el cordón umbilical, esos korbanot son el cordón umbilical, nos viene a decir el Rab, entre Kadosh Baruj Hu y Israel. Y esa Debekut, esa fusión, esa unión con Dios, es algo que la Neshama, el alma nuestra vital, depende de él, en cada Yehudí, y por lo tanto, Eta anus lo patre rahamana me mitzvazu. El Kadosh Baruj Hu y la Torah no eximen a la persona que está pasando una situación crítica que no puede cumplir con la mitzvah, no lo eximían de esta mitzvah. Como dijo el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, al comienzo de Ilhot Shekalim. Dice Rambam, miren qué interesante, mitzvah taseh min Torah, una mitzvah positiva del Torah,
Liten kol ish Israel machatzita shekel bechol shana beshana. Cada persona de Israel tiene que dar el medio shekel cada año. Afilo ani amitparnes min hatzedaká hayav. Inclusive la persona pobre, indigente, que vive de la tzedaká de los demás. Beshoel meacherim, tiene que pedir prestado a los demás. O mujer kesut sheal ketefo. O tiene que vender el abrigo que tiene de noten machatzita shekel kesef. Y tiene que dar el machatzita shekel. Sheneemar, porque dice la Torá, el rico no dará más, pero el pobre no puede dar menos. Quiere decir que aún el pobre entre los más pobres, que no tiene sino solamente la ropa que tiene sobre su cuerpo y que está anus, que por eso está impedido de poder hacer la realidad, así todo, dice, no puede dar menos del Mahatzita Shekel. ¿Por qué? Porque cada persona de Israel está obligado de esta forma a que tenga parte en el Bet HaMikdash. Por eso es tan vital. Por eso Kadosh Baruj Hu, el Rambam explica, no renuncia a este Mahatzita Shekel, porque todo el mundo tiene que tener lugar en el Bet HaMikdash. Todo el mundo. El Bet HaMikdash no es para ricos, es para todo el mundo. Porque el Bet HaMikdash, a través de los Korbanot y a través del Mahatzita Shekel, viene a renovar ese vínculo con el Todopoderoso, que sin eso, en principio, no puede existir. Y por lo tanto, el pobre entre los pobres no puede dar menos que eso. Y es por eso, dice Netivo Chalón, este tema no puede anularse del seno del pueblo judío. Y también existe la mitzvah del Mahatzita Shekel, que no es Mahatzita Shekel, se lo llama Zecher Mahatzit Shekel. Zecher, no lo olvide, obviamente. Tiene que ver fundamentalmente con recuerdo del Mahatzita Shekel. Correcto, sí. El rico no podía dar más, Yohanan, y el pobre menos, lo hemos dicho anteriormente, sí. Por lo tanto, dice, esta mitzvah no se puede anular del seno del pueblo judío, aún en tiempos del galut, aún en tiempos del exilio. Ustedes me preguntan cuáles son los tiempos del exilio, estos. Pero ustedes me dicen, ¿pero cómo? ¿Usted está en Eretz Israel y dice que es exilio? Sí, el exilio sigue estando, porque gran parte del pueblo judío vive fuera de la tierra de Israel. El galut existe. ¿Qué pasa en Sudamérica? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Asia? ¿En África? No, en África no sé. Hay judíos, ¿no? 8 millones, 9 millones, 10 millones, 12 millones, no sé cuántos hay, pero sí que los hay. Eso sigue Galut. Como dice, entonces, como lo ha escrito el Maguid de Koschnitz, otra de las eminencias del mundo del Hasidut. Miren lo que dijo el Maguid de Koschnitz. Es impresionante. Jurban betamigdash rak bebatei barai de Ilu bebatei gavai lo aba Jurban Klan. ¿Saben lo que dijo el Maguid de Koschnitz? El Jurban, la destrucción del Betamigdash, fue en lo exterior, pero en el aspecto interior no hubo destrucción alguna. Y esto tenemos que asumirlo, si bien nosotros no podemos verlo. ¿Qué es el Hidush? ¿Qué es lo nuevo en esto que dijo el Maguid de Koschnitz? ¿Qué es lo que dice nuevo aquí? Que el Jurban fue solamente la destrucción final del Bet HaMikdash, fue solamente en temas que no tocan lo esencial y que el alma del Bet HaMikdash, que es la relación, el alma es el vínculo entre Kadosh Baruj Hu y Israel, que es Bate Barai, es aparentemente lo exterior que se destruyó, pero Bate Gavai, pero con respecto al interior, los temas que tocan a la esencia del Bet HaMikdash, al vínculo de Devekut, de esa fusión, de esa unión entre Dios e Israel, no fueron destruidos porque son eternos y nunca se habrán de anular. Interesante. Así dice el Maguid de Koschnitz.
Hay una destrucción, la vemos, está afuera. Eso que no vemos es lo que está destruido. Pero hay algo que no fue destruido jamás y que es nuestro vínculo con Él, en todas las épocas, en todos los tiempos. Y cuando dijeron nuestros Jajamim, cita la Gemara de Yomá 54b, que en el tiempo del Jurbán, en el tiempo de la destrucción del Bet HaMikdash, cuando ingresaron los enemigos al Eijal, ingresaron al lugar sacrosanto, al Eijal, la primera parte que tiene la mesa, la menorá y el altar de oro. Y tras correr el Parójet, estaba el Arón Aperit, el arca de la Torá, sagrada, el Kodesh HaKodashim. El enemigo entró, por supuesto. ¿Y qué pasó? Encontraron que había esa fórmula de los querubim, los ángeles que estaban por encima del Arón Aperit, y esos ángeles estaban Me'urim Zebazé, estaban como abrazados, uno con el otro. Y eso, a pesar de que en el tiempo que Israel no hace la voluntad de Dios, jamás se daban un abrazo, sino Peneem Laejal, sino que miraba cada uno hacia afuera. Sin embargo, cuando entraron los enemigos, los ángeles, los querubín, perdón, estaban abrazados uno a otro. Y entonces dice, quería el Kadosh Baruj Hu mostrarle a Israel y fortalecerlos que la Devekut, que la unión entre el Kadosh Baruj Hu e Israel es una unión eterna y que no se habrá de interrumpir jamás, incluso cuando el Bet HaMikdash esté destruido y el pueblo de Israel transcurra en el Galut. Por eso, entonces los querubim en el primer Bet HaMikdash estaban abrazados entre sí para mostrar este aspecto. A pesar de que no hicimos la voluntad de él, Akadosh Baruj Hu los hace abrazarse. Y esto es Bate Gabai lo Jarebu. El interior, el plano interior jamás se destruyó. Todos los temas que se vinculan entre la relación entre Hashem e Israel son eternos y no se destruyeron. Y así también pasa con Perashat Zahor, hablando de las 4 Perashiot, por supuesto. Hablamos en este caso de Mahatzit Shekel, ahora hablamos de Perashat Zahor. Perashat Zahor, ¿qué es? Timje et Zecher Amalek, borra el recuerdo de Amalek. Su objetivo es llevar otra vez a lo que Amalek intentó desde siempre, romper, penetrar esa relación de intimidad entre Dios y el pueblo de Israel. Amalek es Shoresh HaKlipá Ba'olam. Amalek es la raíz de esa clipá, de esa cáscara envolvente, impenetrable, que eventualmente es una clipá que no me permite llegar a ver, llegar a contactarme, llegar a unirme. Esa raíz que engendra lo amargo, lo doloroso, y a partir de la cual se halla todo el mal en esta creación. Por eso, Shabbat Zahor dice, Milhamala Hashem ba'amalek midor dor. Hay una guerra de Hashem con Amalek de generación en generación. Explicaron los Jajamim que el nombre de Dios no está completo y el trono de Dios no está completo hasta que sea borrada la descendencia de Amalek. Todo tiempo que esa clipá, que esa cáscara que es gruesa y que es impenetrable, que no nos deja ver, se encuentra en el mundo, el nombre de Dios no está completo y su trono tampoco. Y en esto incluye lo que el Yehudí no puede llegar. En esta existencia de Amalek, a esa Devekut, a esa fusión, a esa unión, a ese contacto apropiado con Dios, todo el tiempo que Amalek está viviendo en la creación. Y como dice la Torá, Milhamala Hashem Amalek, guerra de Dios
para Dios contra Amalek. No es Stam Milhamá y Am Israel y Moabab. No es la guerra que estamos viviendo hoy en día del pueblo judío con Hamas. No es solamente esa guerra. El Milhamá la Hashem. Milhamá la Hashem. Es exactamente lo mismo el concepto, nada más que el Sitra Ajará significa el lado malo del Sitra Ajer. Entonces, a Amalek representa lo mismo, exactamente. Ese aspecto de lo negativo. No hay diferencias. Entonces, la Milhamá no solamente es del pueblo judío hoy en día contra Hamas, es Milhamá la Hashem. Es una guerra también del Todopoderoso. Sheklipat Amalek monat et advekut b'Hashem, porque la existencia de Amalek impide esa fusión con el Todopoderoso, esa unión. Y de generación en generación, inclusive la generación del Jurban, de la destrucción. Por lo tanto, es una mitzvah, la mitzvah de borrarlo a Amalek, lleva al objetivo supremo de la creación. Y el objetivo supremo de la creación, dijimos, es que tú como Yehudí puedas sentir la presencia de Dios y unirte a Él. ¿Qué otro recurso nos queda? Sino buscar permanentemente. No estoy hablando de temas de fe, estoy hablando de aquello que mi padre obviamente me enseñó y que mi abuelo le enseñó a mi padre y que mi bisabuelo le enseñó a mi abuelo, hablando del recuerdo de ellos. De una u otra manera, no estamos hablando aquí ni de ortodoxos, ni de Haredim, ni de reformistas, ni de conservadores. Olvídense de todo el concepto religioso. La pregunta es cómo se puede hacer para borrarlo. Y esto no depende de mí solamente. Milhamal Hashem ba Amalek. Por eso estoy explicando. La guerra es de Hashem con Amalek. Por lo tanto, dice, cuando llegue a producirse eso, vamos a poder lograr el objetivo supremo de la creación. Y si tal vez la mitzvah de borrar a Amalek en forma activa, concreta, ¿cuándo va a ser? Dice la Sagrada Torá, usted que me pregunta en este momento, Beanía Hashem Elokeja Leja Mikol Oyebeja Misabeb. Usted se pregunta cuándo terminar con Amalek. Cuando Beanía Hashem Elokeja Leja, cuando Kadosh Baruj Hu te dé a ti menujá, descanso, Mikol Oyebeja Misabeb, de todos tus enemigos alrededor. ¿Estaremos cerca de ese momento? Probablemente. 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 No lo sé. No sé política ni hablo de política. Pero puede ser. Puede ser que el frente egipcio, el frente jordano, el frente sirio, de repente, mi colo y veja mi sabir. Estamos viviéndolo tal vez. Entonces va a ser el tiempo en el cual ya no se pueda contemplar. Pero lo primero es lo primero, mis queridos. Primero son Shekalim, después Zahor. Y Shekalim significa el valor de la vida humana. Majacita shekel. No es la cantidad, es contarlos a todos. Todos cuentan. Amalek juega con eso. Y lo primero que tenemos que contar es las cosas de shekalim, de peso. Y que es que ningún hermano judío secuestrado, cautivo, vivo o muerto, se siga pudriendo en las manos de los que ya son engendros, ya ni siquiera son animales. Y por eso, lo primero es lo primero. ¿Y será que cuando Hashem te deje a ti de todos tus enemigos en derredor, ya en ese momento, Timje et Zeher Amalek, borra el recuerdo de Amalek, el recuerdo, el Zeher. Pero dice, Bechol Yom Yesh Mitzvat Zachor et Asher Asa Lecha Amalek.
Pero ¿saben qué? Dice el Netivot Shalom. Cada día existe la mitzvah de recuerda lo que te hizo a ti, Amalek. Todos los días, no un día. Y por eso dice, una sola vez al año está la mitzvah de la lectura de la Torá de Perashat Zahor. Por eso la leemos una vez al año. Pero la mitzvah ¿para cuándo es? Todos los días. Creo que en los últimos 17 meses, 510 días, ya no sé cuánto es cada cosa, esa mitzvah se la recuerda todos los días, todos, absolutamente todos. Porque Penimiut mitzvah yeshna bechol yom. El interior de la mitzvah existe todos los días. Y este es la meta, el destino de cada yehudí, que es arrancar de cuajo el mal. Esa raíz que engendra veneno y amargura y que se encuentra Bekirbo dentro de sí y al mal de la creación. Y su borrarlo, Nitkayemet al yedei asinal en nekudat harra. El borrarlo es cuando yo le doy lugar al odiar el punto de lo perverso. Yo no puedo comprender la perversidad de estos engendros. No la voy a comprender jamás. Y odio ese punto del mal. Ese es un cáncer que hay que erradicar. Si no, termina carcomiendo el resto del cuerpo vital. El sentido de la mitzvah de cada día quiere decir que el yehudí lo yashlim afilu yom echad imarra shebekirbo veimarra shebaolam. El objetivo es de la mitzvah de cada día, de borrar el recuerdo de Amalek, es que tú como judío jamás acuerdes ni siquiera un día con el mal que hay dentro de él y con el mal que hay en el mundo. Porque el objetivo de la creación es que el Ruach HaTum'ah, que el espíritu de la impureza, como dice el Naví, Ha'abir min haaretz. Dice el profeta Yeshaya, llegará el tiempo en el cual el Kadosh Baruj Hu hará pasar el Ruach HaTum'ah, el espíritu de impureza, Umalea a Haaretz de Aet Hashem. Y la tierra se llenará, perdón, del conocimiento de Dios. Beinyana kriyash el parashiot elu, Pa'amahat bashanahu. Y el tema que leamos esta esperación una vez al año es, de acuerdo a lo que explicamos en otra explicación, que cada año existe una renovación de la creación y una renovación del pacto entre el Kadosh Baruj Hu y Israel. Y por lo tanto, en la renovación de la creación de cada año hay que cumplir también nuevamente la mitzvah del Mahatzita Shekel, del medio Shekel y de Mijiat Amalek, y de borrar Amalek, por medio que leamos de la Torá, estas perashiot de estas mitzvot. Esos son los dos aspectos primeros acerca de las perashiot que estamos hablando. Por supuesto que todavía nos va a quedar otro recurso, que es avanzar sobre lo que es Perashat Pará y Perashat Jodesh, que todavía para eso, obviamente, necesitamos, obviamente, un espacio más para poder seguir estudiando. Pero lo importante es que cuando nosotros vayamos al encuentro de este tiempo, obviamente, nos dice Rab, y esta etapa que empieza con Perashat Shekalim y después el borrar a Amalek y después la salida de Egipto y después los días de la Sefirá, que son el tiempo, o sea, todo esto viene continuo, ¿no? Le hablaba de la relación de Adar con Pesach. Y todo es para purificarnos de nuestras clipot, de todas estas cáscaras, de toda esta impureza. Todo esto es para prepararnos para recibir la Torah. Ese es el objetivo final, dice, de las cuatro perashiot. Purim, Beetziat Mitzrayim,
Purim, la salida de Egipto, y Yemei Sefirá, los días de la Sefirá, Sefirat HaOmer, que el judío se habrá de purificar y realmente cristalizar y volver a unirse con Dios. Y por esto tendremos el mérito de llegar a recibir la Torah. Y ahí, por supuesto, en este lapso tenemos, en mes de Adar tenemos un Shabbat Panui, un Shabbat libre, y después en Nisan, después de Yetziat Mitzrayim, tenemos otros Shabbatot libres. Los Shabbatot Penuyot, los Shabbatot que están libres, mientras tanto, como dijo el Rab de Kobrin, Zecher Tzadik Libraja, son como el intento de poder yo bregar por unirme en esos Shabbatot, ¿no es cierto? En cada tiempo, en cada uno de esos tiempos, unirme con la divinidad. Y vamos a intentarlo, Bezrat Hashem. Voy a responder algunas de las preguntas antes de cerrar. Gracias por la participación. Tramaleki, la Sitra Jara, lo hablé. Borrar la clipa, lo hablamos. Siempre en el pueblo judío tenemos un Amalek que nos persigue. Lamentablemente, eso dice Rab Soloveitchik, que con todo aquel que se levanta contra Israel, hoy en día, dice Rab Soloveitchik, recibe el apelativo o el apodo de Amalek. ¿Bien? ¿Cuál es la representación del medio shekel hoy para el pueblo judío? La representación es Zecher le Mahatzita Shekel, primero. No se cumple la mitzvah de Mahatzita Shekel, como dijimos antes, es Zecher le Mahatzita Shekel, el recuerdo. Y hoy es un donativo per cápita de 27 shekalim, hoy más o menos, 25, 27 shekalim, está muy bien. Y eso se hace simplemente para volcarlo en tzedakah, para volcarlo en la gente necesitada. Hoy en día nosotros tenemos que suplir ese corbán. Y ese corbán se vuelve ahora en la solidaridad. Tenemos un problema, sinceramente, odiamos con todo el corazón a estos oscuros representantes de Amalek. Eso es normal y se nos permite vivir con ese sentimiento negativo. Bueno, si nosotros, como dice Netivot Shalom, lo acabo de decir, si no vamos a odiar ese punto del mal, finalmente vamos a aceptarlo. Vamos a entender que por algún cierto motivo lo merecemos. Entonces, no, obviamente, Mesaneja Hashem esna. Eso lo dice David Amelech en sus Teilim. A quienes te odian, Hashem, nosotros hemos de odiar. Estamos ordenados de Abtal Reaja Kamoja. Estamos ordenados a amar al prójimo. Es cierto, pero ¿quién es el prójimo? El prójimo, obviamente, lo que necesitamos es que el prójimo sea alguien que me respete íntegramente. ¿Quién es de Abtal Reaja Kamoja? En el sentido de Rabbi Akiva, es poder amar al diferente, no al igual. Al que es igual, lo amo mistama por sí mismo, al diferente. Pero aquí no es un problema de enemistad, aquí es un problema de odio. Es un problema de o ellos o nosotros. Am Israel, desde que se levantó este pequeño estado, el 5 de mayo de 1948, Hey Iyar, lo primero en la declaración de la Carta de la Independencia de Israel es abrir los brazos, obviamente, abrir a todos los pueblos, la paz, los árabes, lo que fuera. Este es el único país del mundo donde los árabes circulan aquí con total libertad. Hay médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay abogados, hay abogados y hay escribanos. Todo. Han tenido la mejor educación. La mejor educación. Han recibido todo. Hasta en la Knesset tienen partidos políticos. Yo quisiera ver a algún judío en el Parlamento árabe, si existe el Parlamento en Arabia Saudita o en Qatar. Quisiera verlo en el Líbano mismo. Quisiera ver si existe. Entonces, vamos a hablar con claridad. Acá no es por lo que Amalek representó antes. Desde hace 17 meses, Amalek, como dice Elián, apareció de vuelta, vestido de Hamas y del Hezbollah.
más del Hamas. Ese punto del mal, eso hay que odiarlo. No hay alternativa. No hay comprensión. Ahora sí, yo entendí la coyuntura, o ellos o nosotros. Y yo la verdad es que vine aquí para vivir, no para morir. Vine aquí para construir y para reconstruir. Vine aquí para ver crecer a mis hijos y a mis nietos. Vine aquí porque el deseo del Yehudí es vivir aquí, vivir en este lugar, porque este lugar le pertenece sin ninguna duda. Que tengamos Shabbat Shalom y Jodesh Tov. Gracias por acompañarnos. Disculpe, Shanim Rabot, Meimot Betovot. Y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Jodesh Tov a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Gracias a todos. Shabbat Shalom y Jodesh Tov.